un informe detallado de los cortes, porque está afectando a mucha gente, sobre todo en el norte, que ahorita tienen pues el impacto fuerte del invierno, las heladas, y en las ciudades importantes o pequeñas hay abastecimiento, pero por zonas, y sobre todo las colonias pobres son las que no tienen servicio, y luego se les corta y no se sabe cuándo, y entonces eso afecta mucho el proceso pues, de la gente en su casa, Sí. en su trabajo, en las escuelas. Y CFE no ha dado una información detallada, o que haga una página que diga cuándo va a haber servicio, cuándo se va a cortar por zonas. Yo creo que eso no tiene ningún problema. Sí, tienes toda la razón. Yo ya di esa instrucción, que desde ayer estén informando, lo han hecho, pero no lo suficiente, hace falta. A las 6 de la mañana es el... Pues es, a ver qué dice. A las 6 horas del día de hoy se encuentran sin suministro 89,183 usuarios en los estados de Chihuahua y Tamaulipas, que representan el 0.21% de los usuarios totales de los estados afectados y el 0.2% del total de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad. Es de resaltar que la Comisión Federal de Electricidad ha puesto a disposición del SENACE todas sus plantas de generación para lograr el balance carga-generación, con lo que se ha disminuido los tiros de carga, las interrupciones de energía. Sí creo esto, porque los técnicos y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad son mucha pieza, y por lo que hablábamos de que existen afortunadamente plantas que no desaparecieron, que se les dio mantenimiento. De todas formas, por lo que tú estás planteando, voy a pedirle al director de la Comisión Federal de Electricidad y a los técnicos, al director del SENACE, a los encargados de las plantas de distribución, que vengan mañana, en la mañana, para que nos confirmen esto, ver si es cierto, porque esto es, de ser cierto, es una hazaña. Sí, pero que mañana lo reconfirmemos, porque esto no sucede en otras partes. O sea, y mañana no saben cuándo va a haber. Por ejemplo, Madera, Chihuahua tiene 2 días sí, sin electricidad, que ellos sepan cuándo les va a llegar la electricidad, sí, o zonas o barrios. Sí, ¿no? Sí, que mañana vengan los técnicos de la Comisión Federal. Muchas A mí me ha gracias. tocado estar en estas fechas, he dormido en Madera, 10 bajo cero, y estaba haciendo calor, sí. ¿Sabes qué nos pasó allá? De que estaba 10 bajo cero, vamos ahí en un hotel en Madera, y al día siguiente vamos a seguir la gira, ¿no? Y arrancó la camioneta, pero como a los 5 kilómetros tronó, porque era mucho el frío y no había autocongelantes, o sea, no tenía un sistema de autocongelantes. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros del trópico, pues, o sea, no, ahora ya todos los carros traen mecanismo, ¿no?
y me acuerdo que tuvimos que usar una grúa y seguimos la gira, pero ahí en madera. Entonces toda esa zona hay mucho frío, o sea, ahora todo lo que es Durango, Chihuahua, desde luego Nuevo León, es una zona que está afectada, pero bueno, esta es una muy buena noticia de la Comisión Federal de Electricidad. Les tengo mucha confianza a los trabajadores, a los técnicos. Por eso defiendo a la Comisión Federal de Electricidad, porque imagínense destruir a la Comisión Federal de Electricidad, que fue lo que hicieron. Lo que pasa es que no les dio tiempo, porque lo que querían era desaparecer, que compráramos toda la energía eléctrica, que se convirtiera la Comisión Federal en una oficina para entregar recibos, cobrar la energía eléctrica y por el otro lado contratar la energía y entregar todas las instalaciones. No les dio tiempo, fue como en el caso del petróleo, que entregaron el 40% del territorio de la zona petrolera y quedó el 80%. Y en ese 20 se entregaron 107 contratos. Y eso fue la llamada reforma energética, entre otras cosas. Y nos engañaron de que se iba a producir más y que iba a llegar mucha inversión extranjera y que iba a bajar el precio de los combustibles y el precio de la industria eléctrica. Puras mentiras. Entonces, es como el caso del gas, por ejemplo, lo de la cuenca de Burgos, les decía, se comprometieron a que iba a haber más producción de gas y no hubo producción de gas, nada más se quedaron con los beneficios de los contratos leoninos. Fue un saqueo. Entonces, tenemos que terminar de poner orden y sí, tienen que haber negocios en México y no hay ninguna prohibición, no hay ningún obstáculo para invertir en México y para hacer negocios en México con ganancias razonables, no atracar, no robar, cero corrupción, desaparecer el influyentismo por completo. ¿Qué es eso de que hasta líderes de izquierda de países europeos hacían gestiones, trámites en México en favor de empresas extranjeras? Y les pagaban para eso y venían aquí todos como si México siguiera siendo tierra de conquista y a saquear. Eso ya se terminó y no le hace que le dé coraje, que se enoje la dirección editorial del País o el New York Times o del Washington Post o el Financial Times, el Wall Street Journal. No. Si necesitan explicación, te las damos. Como le decía al señor gerente de
Iberdrola, cuando hablé con él, oiga, vamos a entendernos, porque ustedes nos han ofendido, independientemente de que han abusado, llevándose ganancias extraordinarias. ¿Cómo es que contratan de empleado a un presidente de México, de empleado de su empresa? Esto es una vergüenza, es una humillación, es una ofensa a nuestro país. ¿En dónde sucede eso? ¿En qué país del mundo? Entonces, ya se está entendiendo y vamos a llegar a acuerdos, pero se tiene que poner orden y tenemos que rescatar nuestras empresas públicas. Pemex, petróleo es la sangre de México, es la historia de nuestro país. Petróleo se descubre, se empieza a explotar en San Luis Potosí, la Huasteca, primer pozo petrolero, en Ébano, lo entrega Porfirio Díaz a las empresas petroleras extranjeras y dominaban desde entonces todo el Golfo. El presidente Carranza logra que en la Constitución se establezca, en el artículo 27, que el petróleo es de la nación, pero nunca, o llevó mucho tiempo en aprobarse la ley reglamentaria. Quedó en la Constitución, pero no había ley, porque se oponían las empresas extranjeras. No pudo el presidente Carranza más que eso, que fue muy importante, ese paso. No pudo Obregón, no pudo el presidente Calles. Es hasta que llega el presidente Cárdenas, en el 38, se recupera. Vuelven a entregar después contratos, riesgos, así les llamaban, y así se les llama ahora. Ahora se llama contratos de utilidad compartida. Pero después de la expropiación que se entregan estos contratos riesgos, se dan concesiones para explotar todo el Golfo. Y es interesante porque don Adolfo Ruiz Cortines modifica la Constitución, el 27, y establece que no se permitían ni contratos ni concesiones en materia de petróleo. Y luego el presidente López Mateos, no, don Adolfo establece que no se permitían concesiones, que fue un avance. Y con el presidente López Mateos, el sexenio siguiente, se vuelve a modificar el 27 y se establece ni contratos ni concesiones. Y con el presidente Díaz Ordaz, a pesar de todo lo que sabemos, era director de Petróleos Mexicanos, don Jesús Reyes Heroles, y se cancelan los contratos riesgos. Y fíjense lo que significó esa decisión. En el sexenio siguiente se descubre Cantarell, que estaba en la franja
concesionada en los contratos riesgos. Pero como se cancelan un sexenio antes, ya se pudo utilizar el yacimiento enorme de Cantarell, que nos dio pues 40 años, todavía sigue en declinación, pero sigue produciendo. Estamos hablando de uno de los yacimientos más grandes del mundo, pero la visión de dejarle a la nación el dominio y el manejo del petróleo. Entonces, viene la política neoliberal y vuelven a la entrega. Empiezan, ¿no?, con la llamada reforma energética y empiezan a entregar bloques del territorio en tierra, en el mar, en aguas someras, en aguas profundas, que por qué hacía falta la inversión y si no, ¿cómo íbamos a producir si no llegaba la inversión? Y que con la reforma energética, con la entrega de estos bloques, iba a llegar la inversión extranjera a raudales. Pues hizo la reforma energética, no llegó la inversión. ¿Cuánto se ha producido en estos 5 años desde que se aprobó la reforma energética? Como 20,000 barriles diarios, con 107 contratos. Pero también, como no les dio tiempo y el pueblo dijo ya, hicieron los cambios a finales del 18 y ya nosotros no seguimos con esa política, pues nos quedó a la nación el 80% del potencial petrolero. Entonces, por eso, entre otras cosas, el 20% que se entregó, pues aunque no están cumpliendo porque no invierten, no vamos nosotros a cancelar contratos para meternos a pelear, porque afortunadamente con el 80% que quedó, que no se entregó, estamos sacando adelante a Pemex, estamos incrementando la producción. En el caso de la industria eléctrica, ahí avanzaron más, porque se llegó al 50%, a comprar el 50% de la industria eléctrica. Entonces, ahora lo que queremos es, sin que dejen de participar los particulares, consolidar a la Comisión Federal de Electricidad y que ya se detenga la política entreguista. Entonces, eso es lo que se está haciendo y mañana vienen los directivos de la Comisión Federal y los técnicos aquí a informar al pueblo de México de cómo se originó esta crisis, quién la produjo y, lo más importante, qué se está haciendo. Y sí creo yo en este informe que acaban de presentar, porque son muy buenos los técnicos de la Comisión Federal, como los técnicos de Pemex, como los trabajadores de la Comisión y los trabajadores de Pemex. Cuando hay huracanes que padecemos, hay
inundaciones. A los 2, 3 días ya se restableció el servicio por los trabajadores. Entonces eso es una garantía, el tener de trabajadores y técnicos muy comprometidos con estas empresas públicas. Y ya nos vamos después con compañeras mujeres.